PepsiCo te recibe y te dice, bienvenido, aquí están las llaves del Ferrari, por favor, manéjalo con cuidado, actúa como dueño. Cuando te sientas a reflexionar es, claro, o sea, si este fuera tu negocio, ¿qué decisiones tú estarías tomando? Sí o sí tienes que conocer el negocio, sí o sí te tienes que involucrar. Y conocer no nada más es sentado del corporativo viendo, no, no. Te vas a una planta, vives lo que significa estar en una planta, te vas a un centro de distribución de ventas, te subes con un vendedor, te vas a un tercer turno, vas a un almacén. O sea, entiende realmente cómo funciona el negocio para que después desde tu función y tu rol, que es muy importante, empecemos a tomar decisiones. Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y en podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Jonathan Flores. Él es licenciado en Administración de Empresas y tiene un MBA por la Universidad Americana del Noreste de México. Tiene más de 21 años de experiencia liderando estrategias de recursos humanos, desarrollo de talento y cultura organizacional. Actualmente es People Senior Director para Centroamérica y el Caribe en PepsiCo, donde fue reconocido por la organización Hours of Happiness como líder que transforma. PepsiCo ha sido reconocida como Top Employer en República Dominicana y por tercer año consecutivo en Guatemala. Ahora sí, disfruten de esta tan entretenida y enriquecedora conversación que tuve con Jonathan Flores. Jonathan, buenos días, bienvenido a Cultura Empresarial, gracias por aceptar esta llamada. Al contrario, Fabri, muchas gracias por la invitación y como te lo decía hace un momento, para mí es un privilegio estar aquí con todas y todos ustedes y qué lindo que nos hablan estas plataformas a las organizaciones para poder platicar con ustedes. Nos ha tardado algunas semanas lograr concretar esta entrevista por diferentes razones, por agenda, por problemas técnicos y tal, y nos tenía muy ansioso poder conversar contigo. En serio, te lo agradezco de corazón que te hayas dado estos minutos para conversar con nosotros. No, al contrario, es un privilegio. La verdad es de que estos temas entre la vida laboral más los tecnológicos que no nos habían acompañado, pero la verdad que estoy muy emocionado de poder compartir con toda tu audiencia. Vamos a darle. Jonathan, una de las cosas con las que suelo empezar es por temas personales. Te podría preguntar rápidamente sobre tu rutina del día, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que quiero ver si es que pudiésemos explorarlo un poco. Y son específicamente los tatuajes que tienes en el brazo. ¿Qué son y qué significan? Híjole, me encanta esa pregunta. Fíjate que te diría que para mí los símbolos o los mantras son sumamente importantes. Entonces, para mí el tatuaje que tengo en el brazo es un símbolo de lo que realmente creo, de mi filosofía y de lo que pienso. Ujú. Entonces, el tatuaje trae una frase y una brújula que me guía. En esta brújula, en los diferentes vértices vienen mis dos hijas, la inicial de mi esposa y la parte del inicial de mi abuelo. Mm. Yo crecí con mis abuelos, ellos me educaron, entonces para mí fueron como esa guía tanto espiritual y de formación en mi infancia y por eso es que tengo ahí el nombre o la primera letra del nombre de mi abuelo. Necesito encontrar un espacio para poner el de mi abuela que también fungió un papel importante, pero todavía no lo encuentro. Y la frase que traigo ahí es, haz que las cosas sucedan. Hmm. Haz que las cosas sucedan. Creo firmemente que todo en este mundo se puede lograr si te lo propones. Lo único que es inevitable me parece que es la muerte. Eso sí, no puedes hacer mucho por eso, pero sí puedes trabajar para mantenerte con tu bienestar, con tu salud, en trabajar en ese balance de vida que se escucha tan sonado que a veces creemos que es muy complicado, pero la verdad es que yo creo firmemente que está en tus manos. Hmm. Recuerdo mucho, o sea, la frase me llama mucho la atención porque me hace recordar una frase que le escuché decir alguna vez a Arturo Elías, al mexicano al que estuvo en Shark Tank, a este empresario Ujú. tan conocido. Y él dijo una frase que a mí me gustó mucho siempre y que yo trato de repetirla en mis empresas. Y es, no me digas cómo no, dime cómo sí. Se parece mucho, ¿no? Sí, es un poco de esa manera, pero yo lo llevo un poco más a la parte personal, más Ok. que empresarial. Trato de transmitirlo mucho
con el ejemplo. Con mis equipos trato de demostrarles que siempre hay una solución para las cosas, siempre hay la forma de cómo sí lograrlo. Me parece que a veces es un poco retarte a ti mismo o Claro. ir por esos temas más adelante. O sea, es como alcanzar tus sueños. ¿Cómo sería un día cualquiera en tu vida, Jonathan? ¿Cómo empieza? ¿A qué hora arranca tu rutina? Y fíjate, me encanta esa pregunta también porque contándote un poco del tema de balance de vida, para mí hay dos grandes momentos en mi día a día, que esos son para mí de manera personal, que una parte es el ejercicio. El ejercicio para mí es parte de mi esencia. Yo crecí jugando básquetbol durante muchos años. El deporte me permitió pagarme todos mis estudios, aparte que me dio una formación y una educación bastante profunda en términos de cómo se debe de trabajar en equipo. Eso me encantó muchísimo. Entonces siempre empiezo normalmente 5 y media de la mañana, me levanto para irme al gimnasio. Ese es como mi primer momento para mí. De hecho, alguno de los tips que les comparto para aquellas personas que trabajan independientemente de donde sea, es bloqueate ese tiempo. Ese tiempo está bloqueado en mi agenda, no hay manera de que puedan ponerme algo ahí, a excepción de mi jefe o jefa, claro está, que todos tenemos en cualquier organización, pero de ahí en fuera trato de respetarlo mucho. Entonces inicio 5:30 de la mañana con ejercicio, posteriormente limpieza personal, desayuno y a la oficina súper, súper energizado. Yo te decía, para mí el otro momento importante son las comidas. El horario de comida para mí es fundamental. Trato de evitar al máximo el poder estar en la oficina trabajando y comiendo frente a la computadora. Trato como de salirme de ese espacio. De igual manera en la agenda la tengo bloqueado para después regresar con más energía y continuar la tarde. Entonces, a alto nivel o a grandes rasgos eso sería. Trato de parar 6 de la tarde, si la agenda lo permite, y otra vez volverme a desconectar. Prefiero desconectarme a esa hora y si la carga de trabajo es demasiada, ya más tranquilo en la tarde, noche, revisar un par de correos y contestar y listo. Es como un poco de cómo gestiono un día normal en mi vida. Y en esta rutina, en esta disciplina que has desarrollado a lo largo de este tiempo, en las noches, ¿cómo se detiene todo? O sea, sí revisas los correos por lo que me dices, pero hay momentos en que paras por completo, sueles poner de pronto el móvil en alguna otra habitación, ¿haces algo ahí, tienes cierta disciplina o no es más libre? No, es mucho más libre. Hoy lo que trato de hacer es ser como más consciente, Mm, porque al final de cuentas, por naturaleza, y eso quiero ser totalmente claro, no es que esté bien, lo digo abiertamente. Tradicionalmente trataba o mi cuerpo con 4 horas, 5 horas y media de sueño, la verdad es que se recupera. Eso a lo largo del tiempo no es saludable, entonces no lo hagan. Entonces soy más consciente, estoy tratando como de buscar esos espacios ya de calma para relajarme un poco hacia en la noche y poder dormir, pero normalmente lo que hacía a las 6 de la tarde paraba, de seis sí. a 7 8 entre la cena, convivir con la familia, hacer alguna actividad que a mí me gustara y después revisar un par de correos. De hecho, tengo un acuerdo con mi equipo, o no sé si acuerdo, pero lo declaro abiertamente, es si yo te mando un chat o un correo No me responde. después de las 6 de la tarde, no espero que me lo respondas, nada más es como la forma de que yo libero ese pendiente y estoy tranquilo que al siguiente día yo ya sé que en cuanto tú tengas la disponibilidad para verlo, vas a saber que hay ese pendiente y hay que resolverlo. Pero trato de hacer ese tipo de cosas. Cuando he hablado con profesionales o con colegas tuyos que tienen la experiencia o más experiencia que tú en años liderando equipos como los que tú lideras, una de las cosas que me gusta siempre preguntarles es cómo hacemos para que las generaciones que vienen detrás de ustedes entiendan lo importante del balance vida-trabajo que necesitamos realmente desarrollar, ¿no? Creo que la pandemia a todos nos dejó grandes experiencias y tal, pero ¿cómo podrías en pocas palabras explicarle a alguien que es bueno, o sea, si yo solo decirlo de este modo, tranquilo que no va a quebrar la empresa, o sea, tranquilo, tómate tu tiempo, ve con la familia, no va a pasar nada, lo primordial es realmente tu estabilidad a nivel personal, a nivel familiar. ¿Cómo puedes hacer para pasarle este ejemplo a tu equipo?
Fíjate que ese es un reto y es complicado. Entonces, yo estoy convencido que no hay mejor ejemplo que ser congruente con lo que dices y con lo que haces. Entonces, de lo primero que yo hago es en cuanto salgo de vacaciones, mi fotografía o mi icono del WhatsApp cambia de mi foto que normalmente tengo personal al off. Estoy fuera, o sea, estoy apagado y el mensaje hacia mi equipo siempre es, si la acción de PepsiCo no cae del costo que tiene hoy, que amaneció entre 160 170 dólares, la vi ayer a 30, no me llamen. Si no va a caer así, no me llamen porque la verdad es que no voy a poder hacer nada. Entonces, un poco jugar con esos mensajes Claro. y la verdad es que trato de estar desconectado al 100% si me tomo vacaciones o si es el fin de semana, trato de estar desconectado al máximo, salvo que en ocasiones hay ciertas emergencias, pero Claro. esos son como los pequeños mensajes de congruencia que tú tienes que estar mandando. Ujú. Al igual a la hora de la salida, a mí me da mucha risa porque sobre todo las nuevas generaciones me dicen, oye, hoy me voy a ir temprano. Ah, órale, yo me asumo a las 3 4 de la tarde. No, me voy a ir a las 6. ¿Cómo? Si a las 6 es a la hora que salimos, eso no es irte temprano. Entonces hay que seguir trabajando con esa parte y romper esos paradigmas. Ujú. Jonathan, tú tienes ya más de 21 años en la empresa en la que estás, en PepsiCo, y de quien yo quisiera que hablemos a profundidad en unos minutos. Pero, ¿qué existe antes de esa historia con PepsiCo? ¿Dónde estuviste antes? Yo sé que tú eres de México, que ahora estás en Guatemala y tal, pero ¿cómo nos puedes resumir más o menos brevemente tu trayectoria profesional antes de PepsiCo? Me encantaría ampliar en ese aspecto, pero la verdad es de que me gusta siempre decirlo, no soy la mejor persona para decirte si PepsiCo es una gran compañía o no lo es, puesto que no tengo otra referencia. Yo estaba en la universidad en mi segundo año de estudio. Cuando llegué precisamente a PepsiCo, venía por 2 meses de prácticas profesionales en mis vacaciones y esos 2 meses se han convertido en 21 años de carrera extraordinarios y la verdad es que súper divertidos y retadores. Entonces, a veces me preguntan, oye, ¿PepsiCo es bueno o es malo? Les digo, híjole, a mí no me preguntes porque no tengo una referencia hacia afuera. Lo que te puedo decir es que me ha mantenido aquí con un compromiso máximo durante 21 años y mi sueño sería si me puedo jubilar de esta organización, yo más que feliz. Qué loco, qué increíble. Em, Esto me llama mucho la atención porque, de hecho, a las nuevas generaciones, probablemente, no sé si a los millennials o sobre todo a los centennials, pues más de 2 años ya se le hace como una locura estar en un puesto laboral en una sola empresa, ¿no? Y tú te has largado como 21 años, es una locura. ¿No has tenido oportunidades en que te has querido replantear la vida, en que has dicho, ¿sabes qué? Voy a dejar todo, me voy de emprendedor y tal, o realmente esto ya se convirtió en una pasión y es tu hogar? No, 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 si bien es cierto, sin duda la compañía me apasiona y me parece que hasta el día de hoy la compañía me ha dado lo que yo he buscado, tanto personal como profesionalmente, y estoy seguro que he hecho yo exactamente lo mismo, si no, y no estaría aquí. Hay que Claro. entender dos cosas importantes. Primero, las organizaciones no dejan de ser un negocio y siempre van a estar buscando como tener a ese mejor talento, seguir siendo rentables y seguir siendo competitivos. Entonces, hoy estoy aquí porque asumo que he venido entregando lo que la organización pide y por otro lado la organización me ha dado lo que yo quiero, pero eso no significa que toda mi carrera ha sido linda y todo ha sido bonito. He Sencillo, claro. pasado periodos complicados. Me gusta platicar una anécdota, sobre todo para los jóvenes que vienen creciendo sus carreras, que en algún momento de mi vida, no sé por qué, nadie me lo dijo, simplemente yo me compré esa idea y yo decía que a los 35 años de edad iba a ser director de esta organización. ¿Por qué? No sé de dónde saqué esa edad, no tengo un dato concreto. Entonces, conforme se fue acercando el tiempo y la oportunidad desde mi punto de vista no se me daba, entonces empecé a creer que la organización no era justa, que no veía, que no valoraba mi carrera. Y para no hacerte el cuento tan largo, empecé a explorar opciones fuera de PepsiCo. Y después cuento la broma que dije, oye, pues a lo mejor puedo ser muy feliz como manager, como gerente y no necesito crecer más porque esta es una muy buena organización en todos los sentidos. Entonces, contestando tu pregunta, he pasado esos baches en donde profesionalmente crees
que probablemente no está siendo valorado, y el consejo que me gustaría darles a todos y a todas las que nos están escuchando es: si algún día no te sientes valorado, sal y explora otras opciones. Mm. Sal y busca otras opciones. Siempre va a haber alguna linda compañía allá afuera que te esté esperando, o te vas a dar cuenta que lo que tienes no necesariamente lo vas a encontrar afuera. Entonces, creo que la vida es muy corta para mantenerte en un lugar en donde ya no te sientes feliz, donde ya no te sientes completo. Entonces, les digo, se escucha raro que el responsable de talento te esté diciendo este tipo de cosas, pero es una realidad. Mm. O sea, es una realidad. Entonces, creo que hay que explorar las diferentes opciones que la vida te puede dar. ¿Recuerdas cómo fue eso, ese primer día o ese contacto con PepsiCo? ¿Te recuerdas hace más de 21 años cómo fue ese inicio? Sí, 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 claro, ese primer día nunca lo voy a olvidar. Era entre nerviosismo, emoción, nunca había estado en contacto con una oficina, no entendía qué hacer. De hecho, quiero confesarte aquí ante el micrófono y ante toda tu audiencia que yo ni siquiera sabía que era recursos humanos, o sea, ni idea tenía. Algún día me dijeron, hay un proyecto en recursos humanos. Yo dije, híjole, no sé qué sea eso, pero voy a ir. Y después, poco a poco, con el tiempo, fui entendiendo lo que era, me encantó, me apasionó, y sigo 21 años aquí. Yo cuando inicié en esta compañía estaba estudiando mercadotecnia, Mm. y algún jefe al cual aprecio mucho y le agradezco mucho todo lo que me enseñó, cuando él llegó me decía: ¿qué haces aquí? Pues si tú eres mercadólogo. Todavía hace 20 años era muy importante el área Respetar, claro. relacionado con la carrera, Mm. lo cual ha cambiado brutalmente, pero en ese entonces sí era importante. Entonces me decía: ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas a marketing o por qué no estás en ventas? Yo no lo entendía muy bien, pero le decía: no, es que mi pasión es recursos humanos. Entonces, bueno, eso se convirtió en 21 años de carrera. Me parece súper interesante esto. Si pudieses voltear y mirar a ese Jonathan hace 21 años, ¿cómo se ve? ¿Cómo luce? ¿Qué características tenía en ese momento? Híjole, me parece que no he cambiado mucho en cuanto a mi esencia, y eso es un poco lo que me encanta decirle al talento: es no cambies tu esencia. O sea, tu esencia no la puedes cambiar. Tú tienes que entender en la organización que está cuál es la cultura, cuáles son los principios, cuáles son los valores, y cómo tienes que jugar ese juego organizacional, por llamarlo de alguna manera. Que sí he evolucionado mi estilo. Soy una persona que le encanta expresar lo que realmente está pensando. Si hay un punto en el cual no estoy de acuerdo, siempre lo voy a poner sobre la mesa y lo voy a levantar. Lógicamente, en aquellas épocas lo hacía de la peor manera, estoy seguro, y creo que había mucha gente que me apreciaba y me tenía cariño y me fue acompañando en mejorar esas formas. Hoy lo sigo haciendo de la misma forma, pero de una manera mucho más regulada, entendiendo en dónde debes de poner el punto, el momento, el foro. Entonces vas como madurando toda esa parte, pero mi esencia sigue siendo exactamente la misma desde que inició hace 21 años en esta organización. He aprendido en cómo gestionar mucho mejor las emociones. También es súper, súper importante. Probablemente al principio la emoción me ganaba muchísimo, y hoy trato de regularlas de la mejor forma. Yo siempre suelo decir, sobre todo en casos como el tuyo, en que y además que es notorio, ¿no? Y lo estamos escuchando ahora mismo, en que tú, por ejemplo, tuviste que aprender a ser jefe, ¿no? ¿Cómo se autorregula uno en ese proceso, ¿no? En ese proceso en que tiene que, naturalmente, coachear, pero también en otros momentos en que tiene que ser como un poquito más fuerte y un poquito más sereno para poder liderar los equipos. Y me encanta esa pregunta por dos cosas, y ese consejo siempre se los doy a mis compañeras o compañeros de trabajo que van iniciando sus carreras, y les digo: miren, tú tienes que empezar a practicar tu liderazgo independientemente si tienes gente o no tienes gente a tu cargo, porque me parece que en el momento que cualquier organización te pone gente a tu cargo, te da cierta influencia y cierto poder organizacional. Eso no significa que seas un líder. Entonces, siempre mi mensaje con ellos y con ellas es: empieza a practicar ahorita que tú no tienes gente a tu cargo, de desarrollar tu capacidad de influir en los demás, de ser congruente, de ser confiable y de cuidar a la gente. A mí me encanta traer talento nuevo, recién egresado, con mucho potencial,
y me gusta mucho acompañarlos en su desarrollo de carrera y siempre les hago la broma de cuando seas mi jefe o cuando seas mi jefa, solo acuérdate quién te acompañó, te cuidó y te ayudó a seguir desarrollando, porque la vida da muchas vueltas de manera muy rápida. Entonces, yo creo que tres comportamientos que tienes que tener es ser congruente con lo que dices y con lo que haces, eh, brindar esa confianza a la gente y acompañarlos en su crecimiento y desarrollo. Jonathan, ahora sí, me gustaría porfa que nos ayudes en este recorrido en PepsiCo, que nos expliques cómo fue. Tú eres de Ciudad de México, estabas en Saltillo, ahí empieza la historia, y ahora estás en Guatemala. ¿Cómo llegamos en toda esta, cómo nos puedes guiar en toda esta trayectoria? Mira, la verdad es que te contaba un poco, yo desde sexto año de primaria empecé a jugar básquetbol, algo curioso, igual como recursos humanos, no conocía ni un balón de básquet, simplemente caí en una primaria ahí en Guanajuato y en esa primaria me invitaron a jugar básquet. Yo era y soy apasionado del soccer. En México el soccer es como el deporte número uno, pero Dios me envió con dos pies izquierdos, entonces no soy ni el mejor para el soccer ni tampoco para bailar, entonces, pero me dotó de ciertas otras habilidades que me permitieron desarrollar el básquetbol. Y por el básquetbol terminé en Saltillo, Ah, ok. en la universidad, después de vivir mucho tiempo en Salamanca, en Guanajuato, en México. Después estuve en Guadalajara, becado con una universidad importante en Guadalajara y después me moví a Saltillo. Y ahí fue donde comencé a trabajar. Ahí comencé, como te decía, iba por 2 meses de prácticas, lo cual se convirtió en 21 años de carrera. Entonces, México es uno de los negocios más grandes que tiene PepsiCo en Latinoamérica. Estamos hablando alrededor de 45,000, 50,000 empleados que son solamente en el negocio de México. Latinoamérica somos alrededor de 75,000, 80,000 empleados y a nivel global somos alrededor de 200, 250,000. Entonces es una compañía grande, es una compañía que dentro de su filosofía le pone mucho cuidado al crecimiento y desarrollo de la gente. Hay tiempos y metodologías dedicadas para ir llevando el desarrollo de cada una de las personas, irlas monitoreando e irlas llevando en el crecimiento. PepsiCo normalmente dentro de su filosofía tiene claro que entre 2 años y medio, 3 años, tú debes de estar concluyendo tu experiencia en esos roles. Entonces te va cambiando a diferentes funciones o diferentes roles o diferentes localidades dependiendo de donde estés. Ujú. En qué puesto empiezas tú? ¿Y cuáles son los primeros retos que tuviste ya que enfrentar a nivel profesional en México? Yo empiezo en recursos humanos, como te lo decía, haciendo prácticas. Yo estaba estudiando la universidad. Después esas prácticas se convirtieron ya como en un empleo más formal, desempeñando un rol como jefe de recursos humanos, todavía subcontratado por una compañía de outsourcing. Apenas empezaba en aquella época el outsourcing, entonces subcontratado porque yo estudiaba, aún y cuando yo iba tiempo completo. Entonces mi filosofía y mi recomendación con los nuevos ingresos es no importa si al principio eres subcontratado, eres contratado por PepsiCo. Ahorita al principio para mí yo lo veía como una inversión para mi desarrollo. Entonces yo decía, estoy estudiando, todo lo que PepsiCo me permita aprender, para mí ese va a ser un valor agregado. Terminé la universidad a los 2 años de ya con experiencia y cuento esa anécdota de que tuve compañeras y compañeros súper brillantes en la escuela, reconocidos con las mejores calificaciones a nivel estado, la verdad es que brillantes en todos los aspectos. Yo tenía ya 4 años laborando y ellos habían pasado 2 años después de egresado sin encontrar trabajo. Entonces, mi recomendación a todos los jóvenes, a mis hijas mismas, les digo, en cuanto puedas empezar a laborar, empieza a laborar porque te va a dar una perspectiva diferente de lo que realmente es el mundo. Entonces, empiezo en recursos humanos y la primera oportunidad que me da PepsiCo ya bajo la nómina de PepsiCo es en producción. Primero estuve como responsable de almacenes y materias primas y después estuve como supervisor de producción. Entonces, entiendo perfectamente Claro. lo que es trabajar en turnos, lo que es trabajar esquemas de 12, 8 horas, ir sábados, domingos. Yo recuerdo cuando yo iba de camino a la planta un domingo a las 6 de la tarde para preparar arranque de planta, mis amigos y mis amigas iban al cine o yo veía a todas las familias a pasar a la diversión. Pero en ese momento yo lo veía como una inversión. Entonces ahí me aventé aproximadamente 3 años en esas dos experiencias y después
Me gusta hacer la broma de regresé al lado oscuro de recursos humanos y aquí sigue ya mi carrera hasta el día de hoy. Em, una de las cosas que me parecen súper interesantes es cuando encuentro perfiles como los tuyos que han rotado más o menos por una cantidad de áreas que les permite un nivel de empatía totalmente distinto a cuando solo eres como el de recursos humanos que llega, pues, ¿no? Y eres administrador, o eres ingeniero, o eres psicólogo y tal, y quieres liderar la empresa, lo cual no está mal. Pero creo que el nivel de experiencia que adquieren ustedes cuando han rotado por esas áreas te permite ver, por ejemplo, al operario con otros ojos porque sabes cómo arranca la Totalmente. operación en la planta, ¿no? Totalmente. Y te vuelve y te hace mucho más sensible de cómo empieza el negocio. Hoy mi filosofía con todos mis equipos de recursos humanos que he compartido durante todos estos años es sí o sí tienes que conocer el Mm. negocio, sí o sí te tienes que involucrar. Y conocer no nada más es sentados del corporativo viendo, no, no, te vas a una planta, vives lo que significa estar en una planta, te vas a un centro de distribución de ventas, te subes con un vendedor, te vas a un tercer turno, vas a un almacén, o sea, entiende realmente cómo funciona el negocio para que después desde tu función y tu rol, que es muy importante, empecemos a tomar decisiones. Me parece que a veces cometemos el error de desde el corporativo o desde esas áreas corporativas en ciertas funciones del negocio que haremos tomar decisiones sin entender realmente cómo opera el negocio. Entonces, para mí eso es fundamental. Sé que tienen algunos programas ustedes en donde, por ejemplo, hacen trabajos con trainees específicamente, pero antes que vayamos a eso, solo quiero entender algo. ¿Cómo se da el salto de México hacia Guatemala? Ok, yo durante toda mi carrera había estado buscando tener una experiencia internacional. Y eso nuevamente, otro consejo que les quiero dar, en el grado que tú vayas iniciando tu carrera, siempre busca un mentor que te acompañe, a diferencia de un coach, porque un mentor es aquella persona con muchísimo más años de experiencia que tú, que te va a ir acompañando y te va a ir dando esos tips de carrera. Yo te lo dije, a los 35 años yo quería ser director, quería ser director. Hoy como análisis o retrospección de mi carrera, digo, si a los 35 me hubieran hecho director, hubiera sido el director más fugaz y más rápido de esta compañía, que hubiera salido porque no tenían ni la madurez, ni el conocimiento, ni los capabilities para Mm. desempeñar el rol. Entonces, hoy lo agradezco a toro pasado, la verdad es que no la pasé tan bien en ese aspecto. Pero cuando llego a la posición de dirección, mis aspiraciones era después, ok, ¿qué sigue de aquí? Sigue una vicepresidencia. Entonces, si bien es cierto, yo ya desde mi inicio de carrera quería tener una experiencia internacional, empecé a observar y me di cuenta que en PepsiCo no hay un solo vicepresidente que no tenga experiencias internacionales. Mm. Entonces, sí tengo una trayectoria linda, he estado en operaciones, he estado en ventas, he estado en corporativo, en proyectos de compañía, recorrí prácticamente 6 o 7 ciudades de México en diferentes cambios, en ambos negocios, o sea, conozco la compañía de arriba para abajo, pero no tenía la experiencia internacional. Entonces, afortunadamente, mi última jefa, que hoy volvió a ser mi jefa nuevamente, me acompañó en ese sueño de salirme de México. Me dijo, ¿estás seguro que te quieres salir de México? Totalmente, totalmente me quiero salir de México. En México, mi último rol antes de Guatemala estaba como responsable de la fuerza de ventas de México. Es la fuerza de ventas, te podría decir, una de las fuerzas de ventas más grandes de Latinoamérica, si no es que la más grande. Yo te decía que en México es un negocio de 45,000, 50,000 empleados. Ventas para México representa como el 60% del headcount. Estamos hablando alrededor de, imagínate tú, una fuerza de ventas de 18,000 vendedores en su camionetita que van a atender todas las tiendas trabajando de lunes a sábado para repartir todos nuestros productos. Entonces, un reto súper lindo, súper enriquecedor, de lo que más he disfrutado, pero se presenta la oportunidad de venir a liderar el equipo de Centroamérica y Caribe, que para mí ha sido una experiencia súper linda, basado en Guatemala, y aparte cumplía ese sueño de salir de México. Eh, Centroamérica y Caribe, o CARICAM como le llamamos, versus México. Si en México son 45 o 50 mil empleados, aquí somos 7,000. Entonces yo llego aquí y dije, no, claro, si manejaba más de 22,000, 25,000 empleados contra 7,000, aquí me la voy a llevar increíble. Me la he llevado increíble, pero con muchísimos retos
Es un Claro. negocio súper lindo porque estamos hablando que son 7 países, es una diversidad de países, de culturas, legislaciones, economía, reglas totalmente diferente. Entonces, así es como termino en este rol, en este lindo país, que la verdad es que me ha encantado vivir aquí en Guatemala. Pero hay algo muy curioso en esto y es que estas ansias de tener esta experiencia internacional se dan cuando ya tenías una familia constituida, ya no eras el Jonathan Flores que jugaba básquet o tal y tal, ya tenías, ya habían nacido tus dos hijas, de hecho. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y Y los eso dos, ¿cómo jugó? O sea, ¿fue una conversación híjole, sencilla? ¿Todo el tiempo lo tenían claro desde el inicio? fíjate que fue una conversación relativamente sencilla con mi esposa porque históricamente hemos venido creciendo de esta manera y moviéndonos en diferentes ciudades. Y con las niñas había sido relativamente sencilla porque las edades todavía, pues ellas se movían a Claro. donde papá y mamá dijeran. Ya este último movimiento fue un poco complicado. Mi hija, la más grande, tenía 14 años, la más chica tenía 11 años, casi para cumplir 12, entonces ya empiezan a tener un voz y voto importante. Entonces, eso fue ahí un poco complicado en esa parte de la negociación. Y un consejo que les quiero dejar a todos los que nos están escuchando y que empiezan sus carreras, y siempre se los digo, es, si te vas a mover, ya sea internacionalmente o cambiarte a otra ciudad dentro de tu país que estás, hazlo al principio. Hazlo al principio porque no es lo mismo tomar esas decisiones de manera individual a cuando ya está inmersa una pareja o una familia. Mm. Eso ya tiene otras complejidades. Hoy me da mucha risa porque las nuevas generaciones les digo, ¿qué onda? ¿Ya estás lista para tu o estás listo para tu experiencia internacional? No, no, me voy a esperar unos 5 años y después yo ya empiezo a buscar. No, 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 le digo, empecemos ahorita porque va a ser más fácil porque eres tú contra el mundo. Claro. Después se complica un poco más. Mm. Una de las cosas que me decía un gerente de recursos humanos argentino que había vivido muchos años entre Canadá y Estados Unidos, él me decía que para la experiencia internacional una de las cosas importantes, quizás no es tanto la edad, pero sí no irte huido de tu país, sino irte realmente porque hay una oportunidad laboral. Es decir, él es argentino y él me decía, yo me fui antes que Argentina se convierta en la crisis que está viviendo ahora, ¿no? ¿Cuán importante realmente es llegar a un espacio? O sea, digo, hacer el plan. Quiero hacer esta idea, ¿no? Porque tú dices, yo siempre había querido tener esta experiencia internacional y la tuviste, tal. Pero no es lo mismo para generaciones que vienen después de ti que de pronto digan, ya, me la voy a buscar y tal, ¿no? Quien tiene una ruta que seguir en PepsiCo probablemente sí le haga sentido. Pero quien se busca la vida así a la de Dios, ¿también es recomendable ir y vivir esa experiencia? No, 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 yo creo al final de cuentas, creo que tienes que conectar el plan Mm. tanto profesional como personal. Eso es fundamental. Tú no puedes dejar de un lado tanto la parte profesional como la personal, porque al final esas siempre te van a acompañar toda tu vida. Entonces, independientemente, aunque estés solo, tienes que tener claro qué quieres a futuro hacia la parte personal. Ahí lo que me preocupa es que realmente a veces tardamos en establecer ese plan de vida, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, y es complicado. Digo, ya con los años tú lo empiezas a platicar como más sencillo, lo Mm. empiezas a platicar como si fuera muy fácil, pero la realidad es, yo recuerdo hace 21 años no tenía ni idea Claro, de lo que quería hacer con claro, mi vida. Lo vas aprendiendo. Por eso vuelvo a insistir que es tan importante tener ese mentor o claro. mentora que te acompañe, porque con la experiencia ella o él te va a guiar y te va a ayudar. Entonces, lo recomiendo mucho que lo busquen y no necesariamente en el interior de la compañía o de las compañías, sino algún familiar, algún tío, algún hermano, algún abuelo. Al final de cuentas, creo que tienen mucha experiencia y te pueden acompañar en ese sentido. ¿Quiénes han sido tus mentores, Jonathan? Híjole, he tenido afortunadamente tantos muy buenos jefes y jefas durante toda mi trayectoria como mentores. Hoy un mentor al cual extraño mucho, ya no tengo, era mi abuelo. Mi abuelo, la verdad es de que un señor sin escolaridad, trabajador hasta morir, trabajó durante 50 años en el cine en México, y no porque haya sido artista ni mucho menos, más bien él era de profesión carpintero y trabajaba en México. Hay unos estudios muy grandes que se llaman Churubusco, que ahí muchas de las películas de Hollywood hace muchos años se producían ahí al por mayor.
Entonces, con él me ha acompañado mucho en todas esas enseñanzas de la responsabilidad, el pararse temprano, el siempre asistir a trabajar, el nunca mentir, el ser honesto, el cuidar a la gente. Me parece que él me ha enseñado muchísima de esa parte. Y por otro lado, ya más profesionalmente en la compañía, un par de mentores que siempre trato que me acompañen, siempre trato de buscar perfiles diferentes a mí, creo que eso es sumamente importante, con mucho más años de experiencia que me vayan acompañando. Y un par de tíos que tengo por ahí, que a uno ha sido como emprendedor, el otro le ha encantado también todo el tema de compañías. Entonces con ellos me voy acercando para que de alguna u otra manera vayamos intercambiando ideas y me van acompañando en este desarrollo. Gracias por esta parte de la conversación. Ahora sí, yo quiero que vayamos de lleno a PepsiCo y que empecemos a hablar sobre estas buenas prácticas que a todos nos tienen como muy sorprendidos y creo que a quienes escuchen este episodio van a sorprenderles también. Sé que tienen una suerte como de siete, los llaman ustedes 7 comportamientos que son de PepsiCo Way. ¿Nos puedes comentar un poquito al respecto? Sí, fíjate que esta es una filosofía que viene desde nuestro CEO, que es Ramón Laguarta, y todo su comité, en donde han tratado de, eh, en lugar de bajar estas como reglas estrictas, no escritas, en las que tú tienes que vivir, lo han conectado con comportamientos. Y hay comportamientos tan sencillos al leerlos y al escucharlos que cuando te sientas a analizarlos tienen mucha profundidad. Entonces, uno de los comportamientos que al principio me costaba trabajo entender, decía, actúa como dueño. Wow. Actúa como dueño, ¿qué me dice eso? ¿A dónde quiere llegar? Cuando te sientas a reflexionar es, claro, o sea, si este fuera tu negocio, ¿qué decisiones tú estarías tomando? ¿Sí me entiendes? ¿Qué decisiones tú estarías ejecutando? ¿Cómo te comportarías? El otro comportamiento que me encanta es celebrar el éxito. O sea, celebra el éxito. ¿Eso qué significa? Reconoce a la gente, celébrate a ti mismo, celebra a los demás, fomentemos esa cultura de reconocimiento. Y el otro que me hace totalmente fit y siempre me hacen broma con él es expresa tu opinión sin miedo, es la traducción en español. El sin miedo para mí me parece que es como una connotación negativa, entonces aquí lo que hemos hecho en Centroamérica y Caribe es decir, expresa tu opinión siempre. Mm. Te queremos escuchar, exprésate, dinos realmente qué estás pensando, qué estás sintiendo y qué tenemos que mejorar. Entonces, estos son algunos de los comportamientos que tenemos, que la verdad es de que hemos venido trabajando intencionalmente y es parte de nuestra cultura como organización hoy queremos fomentar en toda la compañía. Este primer comportamiento, el de actúa como dueño, em, ¿cómo se lo cómo se le explica a un joven que recién ingresa, ¿no? Naturalmente, en los procesos de inicio, cuando uno es trainee, cuando uno está como practicante, cuando hace prácticas, pues no tiene que tomar decisiones muy, muy rudas. Pero quizás una de las cosas que yo recuerdo mucho es que, llevando esto a cabo, es solo plantéatelo como harías. Solo piensa qué harías tú. ¿Ese sería un ejemplo? Fíjate que aquí algo que tiene esta magia de esta compañía y me gusta platicar esto con los jóvenes. Nosotros tenemos mucho contacto con universidades, entonces cuando vamos a hablar con ellos de entrada, por ejemplo, llevamos 0 slides, no hay presentación, no hay nada, simplemente es un diálogo abierto y en 2 vías. Entonces, lo que conectamos con ellos es, y me gusta poner esta analogía, cuando tú llegas a PepsiCo, PepsiCo te recibe y te dice, mira, Fabri, bienvenido, aquí están las llaves del Ferrari, por favor, manéjalo con cuidado. Entonces la reacción del nuevo ingreso inmediatamente, sobre todo de los que no tienen experiencia, no, 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 yo nunca he manejado un Ferrari. Ah, no pasa nada, manéjalo con cuidado, tenemos principios, tenemos valores y código de conducta, no te salgas de ahí, no lo vayas a raspar mucho y dale para adelante. Entonces, desde el minuto uno que llegas a la compañía PepsiCo te da esa confianza de vas a tomar un rol, vas a tener responsabilidades y puedes explorar lo que tú quieras, siempre estando dentro de nuestro marco, de nuestros comportamientos, código de conducta y valores que de ahí sí no hay forma de que te salgas. Entonces, eso de alguna manera al minuto uno que tú llegas a la organización
empiezas a vivir los comportamientos, sobre todo el de actúa como dueño, porque ya tienes esa responsabilidad en tus manos de decirle, es tu tramo de control, es tu área o es tu función, adelante. Lógicamente hay un acompañamiento detrás de ello, pero creo que de esa manera es como mejor empiezan a vivir esos comportamientos los que van siendo parte de esta organización. Y ya que estamos hablando de justo esas generaciones, yo suelo preguntar realmente, por ejemplo, en el caso de ustedes, su índice de rotación, su tasa de rotación. Porque lo que está sucediendo es que las generaciones que vienen ya traen como el chip puesto del nivel de responsabilidad que tiene la empresa a la que yo quisiera llegar, ¿no? Entonces, le voy a hacer esta pregunta de este modo, ¿son ustedes una empresa sexy para las nuevas generaciones? Empezamos siendo realmente autocríticos y evaluándonos de manera correcta. Creo que empezamos a ser sexys. Creo que nos tardamos un tiempo en entender que tenemos marcas divertidas. Yo te preguntaría en qué momento te comes unos Doritos, unas Lay's, unos Claro, claro. Cheetos. ¿En qué momento? En el momento que estás en una reunión, en el momento que estás en una fiesta, en el momento de compartir, o sea, en momentos alegres. Y creo que nos tardamos un poco como organización en entender eso, entonces hoy empezamos a mover nuestra cultura hacia una compañía divertida. Tú puedes venir a nuestras oficinas y vas a encontrar oficinas coloridas, espacios totalmente abiertos, áreas de colaboración, jugamos muchos con las marcas, la vestimenta, como venimos hoy a la oficina, ha cambiado enormemente. Entonces, aprovechamos la esencia de la organización como tal para volvernos divertidos y transmitir, sobre todo algo que buscan las generaciones nuevas es dos cosas. Primero, qué responsabilidad como organización Claro. social tienes, no solamente con el medio ambiente, sino con la gente, con todos los temas de equidad, con todos los temas de diversidad. Y por otro lado, la flexibilidad. Entonces, hemos ido aprendiendo esas cosas, hemos modificado y evolucionado como organización, lo cual me hace sentir muy orgulloso para poder seguir siendo atractivos para esas nuevas generaciones y esos nuevos talentos. Sé que en Guatemala lanzaron un programa sí, o bueno, un proyecto que se llama Mujeres al Frente. ¿Nos puedes comentar un poquito? Sí, fíjate, primero decirte que como organización a nivel global tenemos una estrategia de diversidad e inclusión. Entonces, nosotros hemos aprendido como organización que entre más diversos, vamos a ser mucho más exitosos Mm, y más incluyentes en todos los aspectos. sí. Entonces, a mí, honestamente, no me importa tú género, creencia, religión, preferencia sexual, creencia política, lo que tú quieras. La verdad es que hemos aprendido que entre más diversos somos mucho más efectivos. Y dentro de todo ese paraguas de diversidad hay cuatro pilares importantes. Uno está enfocado a mujeres, que le llamamos equidad de género. Otro está enfocado a todo el paraguas de Equal y todas las diversas líneas que se han venido sumando. Tenemos adultos mayores y tenemos la parte de capacidades diferentes. Y acabamos de agregar un quinto pilar, perdón, que es el de razas, sobre todo para aquellas localidades donde podemos dar esa oportunidad de igualdad para todo, independientemente de la raza que tú tengas. Pero para hablarte de equidad de género, que es el de mujeres, este es un programa el cual me siento súper orgulloso y me encanta compartirlo porque normalmente todo este tipo de programas y este tipo de iniciativas normalmente viene de recursos humanos y luego la organización dice, ahí viene el de recursos humanos con sus programas, ya va a empezar. Y la verdad es que este es súper satisfactorio porque Mujeres al Frente nació de la fuerza de ventas y del equipo de ventas. Ah, ok. Lógicamente ha habido un acompañamiento de nosotros, pero realmente los promotores y las promotoras del programa eran líderes de ventas que tomaron esta iniciativa. Una característica de Mujeres al Frente viene de una iniciativa comercial. Mm, Aquí en Guatemala, el 90% de los changarros o las tiendas pequeñas, como le llamamos, son enrejadas por temas de seguridad. claro, Entonces, el vendedor no puede ingresar a esa tienda para distribuir nuestros no productos. me diga. Entonces, el 90% de nuestros productos son exhibidos en tiras.
En otros mercados tú ves los racks grandes y el vendedor llega y pone las bolsas. Entonces, la fuerza de ventas determinaron la iniciativa siempre al frente. Entonces, ¿qué era eso al vendedor? Siempre nuestros productos tienen que estar al frente para ser los primeros que nos seleccionen. Y de ahí deriva la iniciativa dentro de equidad de género, mujeres al frente. Entonces, jugaron un poco con la estrategia comercial para hacer esta iniciativa de mujeres al frente y empezamos este programa con cuestiones tan básicas. Primero es, nuestros camioncitos son a veces no tan fancy y atractivos para el talento femenino visto desde fuera. No, yo no puedo manejar ese camión, el trabajo es muy pesado, no me van a aceptar, no voy a tener oportunidad. Entonces, primero empezamos a romper esos paradigmas hacia a la poca representación femenina que teníamos en la parte comercial para que se dieran cuenta que no había ningún problema. Después empezamos a agarrar esos casos de éxito para que ellas mismas fueran nuestras promotoras hacia el interior y hacia afuera de que realmente el trabajo lo podían hacer y que era bastante atractivo. Claro. Y hoy te podría decir que tenemos hasta algunas camionetas de distribución brandeadas con imágenes de nuestras vendedoras en donde te invitamos a que vengas a trabajar con nosotros. Entonces, son programas que son muy poderosos porque no solamente conectan con la sociedad, sino realmente nos ayudan a nosotros como organización a traer ese talento femenino que tanto buscamos para nuestra fuerza de ventas y para las diferentes funciones que tenemos. Ya que PepsiCo está comprometido con fomentar esta fuerza laboral diversa de la que habla, sé también que promovieron la creación de un comité de diversidad sexual llamado Equal. ¿De qué va esto? Sí. Me parece súper interesante. Fíjate que ha sido un reto, sobre todo en Centroamérica y Caribe. Lamentablemente muchos de nuestros países son bastante todavía con una cultura machista. Y cuando yo llegué aquí, les dije, oigan, ¿por qué no está tan desarrollado nuestra iniciativa de Equal, en donde realmente anunciamos hacia la sociedad que nosotros somos totalmente abiertos y diversos, no importando tu preferencia sexual, religión, creencia y todo lo que yo te decía? Entonces me decían, no, es que aquí no se puede porque nuestra fuerza de ventas, nuestras plantas, la gente no lo va a aceptar y todo. Y dije, yo entiendo que socialmente no sea tan bien visto, pero al final somos PepsiCo y sí, como PepsiCo tenemos esa responsabilidad de empezarlo a impulsar. ¿Cuál fue mi sorpresa bastante positiva? Que en cuanto empezamos a abrir del tema, en cuanto empezamos nosotros como líderes y responsables del negocio a hablar de los temas, a ponerlos sobre la mesa, a fomentarlos, a ser parte de esta iniciativa, híjole, ha sido súper increíble porque la gente entonces empieza a abrir de los temas, empieza a hablar de ellos. Empezamos con foros tan sencillos, un servidor como responsable de toda la agenda de gente, mi jefe que es el GM de todo Centroamérica, los diferentes GM que tenemos o General Managers que tenemos en los diferentes países se subieron a esta agenda, empezábamos a conectar a toda la gente y empezábamos a hablar del tema. Claro. Y te vas dando cuenta que hay una necesidad enorme de conocer más. Hay una desinformación enorme que tenemos, me incluyo. Yo he ido aprendiendo en esta agenda. Siempre les digo, oigan, y edúquenme porque no quiero expresarme de una manera que probablemente ya no sea la adecuada en este momento. Entonces, trabajamos en varias vías. Primero, en normalizarlo dentro de la organización, en decirles, aquí siempre vas a tener un lugar seguro para exponerte, y después ser muy vocales hacia afuera. Al principio, cuando empezaron estas marchas en los diferentes países, que viene todo nuestro mes de Equal y todo, la participación íbamos 6, 7 personas. Hoy te digo orgullosamente, rentamos hasta camioncitos y todo, porque ya tenemos un contingente de 50, 100, 200 personas. Y curiosamente, en algunos de los países donde estamos, somos de las pocas compañías, si no la única compañía a nivel global de este tamaño que sale a acompañar todo esto. Y hoy nos sentimos orgullosos de ser de los primeros que estamos fomentando porque creemos firmemente que es lo correcto. O sea, creemos que es lo correcto. Es un principio que como organización tenemos y lo vamos a seguir impulsando y lo vamos a seguir fomentando. Increíble. Probablemente es una de las conversaciones más enriquecedoras que he tenido a lo largo de estos episodios, de más de 50 episodios que hemos tenido ya en Cultura.
Te agradezco muchísimo. Quiero cerrar solo con una pregunta, Jonathan, que no tiene nada que ver con PepsiCo. Probablemente dentro de algunos meses o algunos años, María José e Isabela se van a encontrar con esta entrevista y se van a sentir tan orgullosos de escuchar a su padre como nos hemos sentido nosotros. Si pudieses dejarle un mensaje en este episodio a ellas, ¿qué les dirías? Híjole, lo único que les diría es, y lo que siempre se los he dicho en casa es, traten de ser ese ser humano completo y 360 que siempre está al servicio de los demás y tratar de compartir lo que tienen. Me parece que hoy tanto ellas como yo estamos en una posición de privilegio y siempre mi filosofía ha sido, si podemos ayudar a alguien más o podemos impactar a alguien más, hazlo. Entonces ese sería mi mensaje para ellas. Tienen que desde su posición de privilegio que hoy tienen, es cómo pueden ayudar al prójimo. Y a veces creemos que todo se rueda en temas económicos y no necesariamente. Hay muchas formas de ayudar a los demás y si ellas pueden dejar ese grano de arena, me parece que es importante. Y cerraría diciéndote, por eso para mí todo este tema de equidad de género, diversidad e inclusión, por eso para mí tiene un gran compromiso. Aparte que en lo personal a mí me apasiona, yo siento un gran compromiso moral Por ellas, claro. porque yo soñaría que tuvieran un mundo mucho mejor, mucho más equitativo para todos y para todas y que realmente nos valoremos por lo que somos y no por lo que aparentamos. Entonces creo que ese sería mi mensaje. Jonathan, muchísimas gracias por haberte dado una vuelta por Cultura Empresarial. Sin duda, Jonathan Flores y PepsiCo son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Gracias, socio. No, al contrario, Fabio, muchísimas gracias por abrirnos la oportunidad, por darnos la oportunidad de compartir en tu plataforma. Te felicito y las felicito porque el concepto me encantó y ojalá lo puedan seguir haciendo y cada vez que nos quieran invitar, sabes que nosotros más que felices de compartir con ustedes. Vale, pues ya quedamos para la segunda ronda de esta entrevista. Un abrazo, Jonathan. Un abrazo, cuídate mucho. Así terminó mi conversación con Jonathan. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna, gracias por llegar hasta aquí. Producido por Decibelio 85.